Hay muchos predicadores que tienen miedo a predicar 2 veces el mismo mensaje porque ellos quieren cuidar su reputación y tienen miedo que digan, hey, este tipo no tiene nada más que decir. ¿Saben que hubo un predicador que no se avergonzó de predicar 2 veces el mismo mensaje? Ese fue Pedro. Deberíamos aprender de su ejemplo, porque él estaba más interesado en que las personas entendieran la verdad, en lugar de tener una reputación de ser un gran predicador. Y como él, hay muy pocos predicadores que estén más interesados en que las personas conozcan la verdad y que aprendan a tener una comunión con Dios, en lugar de construir su propio reino, su propia reputación y el aplauso de los hombres. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, en la parte que Pedro dice, en el versículo 12, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pero si ellos ya las saben, ¿por qué quieres recordárselas? Con 1 o 2 veces muchos no habían entendido. Algunos necesitan escucharlas hasta 10 veces. Y creo que muy pocas personas nacen de nuevo desde la primera vez que escuchan el Evangelio. Antes de nacer de nuevo tienen que escuchar muchas veces la misma palabra. Y gracias a Dios que Él nos permite escucharla más de una vez. Por eso es muy importante escucharla una y otra vez. Y aquí lo dice, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro no tenía ninguna intención de ser conocido como un gran predicador por predicar algo nuevo. A él le importaba más las personas a las que les predicaba que por ser conocido como un gran predicador. Es muy raro encontrar predicadores que prediquen así. Y también dice en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Eso muestra su preocupación por esta gente. Él quería que estas personas, aún después de que él muriera, recordaran todo lo que él les enseñó. Eso es lo que dice en esta carta. Por eso leemos la Biblia una y otra vez. No leamos la Biblia como si fuera un libro de cuentos. Si lo lees como un libro de cuentos, no lo vas a volver a leer. Tú dirás, ya sé todo lo que dice ahí. Pero ¿cuántas veces deberíamos leer la Biblia? Yo creo que decenas y decenas de veces, porque no puedes leerla y decir esto ya lo he leído. Y debemos leerla hasta que ella penetre nuestra carne. En otras palabras, hasta que se haya hecho una realidad en mí. Hasta entonces debo seguir escuchándola. Si una persona no ha nacido de nuevo, siempre escuchará, debes nacer de nuevo, hasta que nazca de nuevo. Y si tiene problemas para perdonar a los demás, siempre escuchará, debes perdonar a los demás como Cristo te ha perdonado a ti. ¿Y cuándo dejará de escuchar esto? Hasta que haya aprendido a perdonar completamente a los demás, así como Cristo lo perdonó a él. Y lo mismo se aplica a muchas otras cosas, así como la murmuración o el quejarse. ¿Y cuándo vamos a dejar de escuchar eso? Hasta que llegas en un momento en tu vida que ya no te quejas ni murmuras. Pero si no estás haciendo eso, seguirás escuchando que ya no hagas eso una y otra vez. Y no hay nada malo en eso. No tienes que avergonzarte de eso. Muchos de nosotros hemos caído en un gran pozo profundo de pecado en nuestros días de inconverso, que para que sea eliminado todo ese lodo, esa suciedad, lleva tiempo. Somos perdonados, pero el efecto en la forma en que habíamos vivido no desaparece fácilmente de nosotros. Por mientras el Espíritu Santo está trabajando en nosotros pacientemente, y la paciencia es una marca del Espíritu Santo, porque Él trabaja pacientemente con nosotros, especialmente en las áreas donde fuimos derrotados una y otra vez. Él trabaja en nosotros, no se da por vencido, porque su propósito es ayudarnos a ser como Cristo. ¿No es esto algo alentador? Que el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos ser como Cristo. A menudo viene a mi mente una palabra que dijo el apóstol Pablo, la cual he tratado de entender. Está en 2 de Corintios, capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10.
Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Sabías eso? Que si no perdonas a alguien, y no importa lo que te hicieron, Satanás va a tener ventaja sobre ti. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, yo quiero perdonar para que Satanás no se aproveche de nosotros. Deben saber que Satanás no puede dañar al pueblo de Dios directamente. Él puede tentarte, pero no puede hacerte daño, porque Jesús le quitó al diablo ese poder en la cruz del Calvario. Pero él sabe que si los hijos de Dios se llenan de orgullo, él sabe que Dios los va a resistir, porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces él hará cualquier cosa para que un cristiano se enorgullezca y Dios lo va a resistir. Satanás no puede atacarnos directamente, pero puede inflar a un hijo de Dios y Dios lo va a resistir. Él sabe eso. Por ejemplo, Jesús dijo, si tú no perdonas a los demás, Dios no te perdonará a ti. Y Satanás lo sabe. Entonces, si él quiere que Dios no te perdone, ¿qué va a hacer? Simplemente que tú no perdones a alguien más. Y ha cumplido su tarea. Y estas son las tácticas que usa el enemigo. Él no tiene que atacarnos directamente. Solo hace que tengamos una actitud equivocada sobre las leyes de Dios y Él sabe que sufriremos las consecuencias de la desobediencia. Pero mira ahora la frase que usa aquí, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento la gente tenía muy poco conocimiento de Satanás? Casi nadie sabía nada. Por eso en el Antiguo Testamento casi no se lee mucho acerca de Satanás. Se menciona algo de él en el libro de Job, también al principio de la creación en el libro de Génesis, cuando vino a tentar a Adán y Eva. Y en el resto del Antiguo Testamento tal vez lees una o dos veces acerca de Satanás. Es mencionado muy poco. En una ocasión en la visión de Zacarías, pero en el Antiguo Testamento no hay una referencia directa acerca de Satanás. Tal vez se menciona 3 o 4 veces, porque el conflicto de los israelitas no era con Satanás. Los israelitas estaban peleando con seres humanos. La primera persona que enfrentó a Satanás directamente fue Jesucristo. En el Nuevo Testamento lo primero que vemos es a Satanás tentando a Cristo, pero él lo resistió y finalmente derrotó a Satanás en la cruz. Y de ahí en adelante hay mucho más acerca de Satanás. Así que estamos en conflicto con Satanás. ¿Por qué no se le permitió a Satanás atacar a las personas en el Antiguo Testamento? Porque Él ya había terminado. Pero hoy Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Y así Dios nos da poder para resistir al diablo. Y no permite que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Y Dios no permitiría que nadie en el Antiguo Testamento se encontrara con Satanás, porque no hubiera estado listo para enfrentarlo. Pero en estos días, si Dios permite que Satanás nos ataque o ataque a nuestra familia, o nos tiente, eso indica que no está por encima de nuestra capacidad vencerlo, porque hay una ley de Dios que es para sus hijos y dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Por ejemplo, un maestro en una escuela nunca le va a aplicar un examen a un estudiante que está por encima de su grado. En otras palabras, si él está en 3er grado, el maestro no le pondrá un examen de 5º grado. Eso no sucede en ningún lugar. Cada uno será tentado de acuerdo al nivel en el que está espiritualmente. Y así es como vamos creciendo. Entonces debemos ser conscientes de las tácticas que utiliza Satanás. Y una de las formas en que podemos ser conscientes es leer la Biblia. Aún en el Antiguo Testamento, a pesar de que el diablo no se menciona mucho, se puede ver cómo es que él trabaja en las personas. Así es como vamos a descubrir las tácticas de Satanás. Y a medida que crecemos espiritualmente, ya no somos ignorantes de sus planes. Por lo que al final de la Biblia, en el capítulo 12 de Apocalipsis,
Aquí a Satanás se le da un título y es importante que lo entendamos. En Apocalipsis capítulo 12, aquí Satanás recibe un nombre. En el versículo 10, él aquí es llamado el acusador de los hermanos. Y en el versículo anterior, es llamado el engañador de todo el mundo. Y también engaña a los creyentes. Pero en el versículo 10, no se llama el acusador del mundo, sino el acusador de los hermanos. Él no necesita acusar a la gente del mundo porque ya le pertenecen. Pero él siempre está acusando a los creyentes. Él los acusa de día y de noche. Él es un trabajador a tiempo completo. Él los acusa delante de Dios. Y también a veces ha utilizado a algún creyente para acusar a otro creyente. Ten cuidado, no dejes que Satanás te utilice. Debemos aprender a discernir esto. No quiero decir que debemos ser inconscientes a los engaños de la gente, sino que debemos ser conscientes de la manera en que el diablo utiliza a algunos creyentes para traer confusión en la obra de Dios. Y debemos estar alerta a eso. La Biblia habla acerca de que debemos reprender a los que pecan. También hay que evitar a aquellos que causan divisiones. A este tipo de advertencias me refiero. Y no seamos ignorantes de cómo está obrando Satanás. También no debemos gastar nuestro tiempo acusando. No, no estamos aquí para acusar, pero debemos discernir. Y esto nos protegerá a nosotros. Entonces Satanás va delante de Dios y él nos acusa a nosotros. Es muy importante entender que esta es una de sus estrategias. Ahora vamos al principio de la Biblia y veamos cómo él engañó a Eva. Es bueno que sepamos esto para evitar que nos engañe a nosotros también. Veamos qué es lo que pasó ahí. En Génesis capítulo 3, ustedes saben que Dios le dijo a Adán y Eva que de todos los árboles había uno que no deberían comer. Ahora, Él no les explicó por qué. Esto nos enseña que cuando Dios nos dice que no hagamos algo, no hay necesidad de que entendamos la razón. ¿Por qué debemos obedecerle? Tus hijos nunca van a aprender obediencia si cuando tú les dices algo, les explicas por qué no deben hacerlo. Si cada vez que les das una orden, les explicas por qué no deben hacerlo, nunca obtendrás un niño obediente. Solo debes decirle, yo soy tu padre y no debes hacerlo. O yo soy tu madre y no debes hacerlo. No debes explicárselo. Porque si tú le explicas a un niño de 2 años que deje de jugar con un cuchillo, no lo entendería. Dios no le dio ninguna explicación a Adán por qué no debería comer de ese árbol. Adán debía entender que Dios era su creador y solo debía obedecer lo que Dios le había dicho. Y para nosotros también eso debe ser suficiente. Dios nos ha dicho ciertas cosas en la Escritura. Entonces el diablo dice, con que necesitan una explicación, ¿eh? Y aquí también hay una estrategia de Satanás y les dice, ¿por qué deberías hacer eso? No pasa nada si no lo haces. Y ahí es donde tú caes en su trampa. Entonces, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran de este árbol, pueden comer de los demás árboles, pero solo de este les dijo que no comieran. Entonces el diablo vino a ellos exactamente en ese punto y le dijo a Eva en el versículo 1, y él esperó que Eva estuviera sola. No quería que los dos estuvieran juntos. Así que él va a la mujer y le dice en el versículo 1, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dios nunca dijo nada acerca de tocarlo. A veces tenemos personas que le añaden algo a la palabra de Dios, pero son ideas de ellos, y esto también es desobediencia. O como los fariseos que seguían agregando cosas a la ley de Dios. Y Jesús tuvo que condenarlos. ¡Ey, deténganse! ¿Por qué le agregan a la ley de Dios? Si ven aquí, Eva estaba agregando. Él dijo, no coman, donde él dijo que no tocaran. Ese es un viejo hábito en la raza humana, agregar algo a la palabra de Dios. Muchos grupos cristianos que han agregado a la palabra de Dios, de la misma forma también le han quitado. Pero mira lo que el diablo le dice a la mujer en el versículo 4. Seguramente no morirás. Veamos aquí la estrategia del diablo. Él le dijo, aunque esté escrito aquí en la palabra de Dios, eso no te pasará a ti. Eso no está escrito para ti. Y mucha gente dice que las escrituras del Nuevo Testamento no es para nosotros, que eso es para los judíos. Una vez un anciano en una asamblea me dijo, el libro de Hebreos no es para nosotros, es para los hebreos. Y yo le dije, los Corintios tampoco es para nosotros, o Efesios o Gálatas, no es para nosotros. Es un engaño creer que no es para nosotros. Y en Hebreos hay unos versículos en particular, por ejemplo, cuando él estaba hablando que somos partícipes de Cristo en Hebreos capítulo 3. En el versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y muchos cuando leen esta parte dicen, no, no es para nosotros. Así que esa es otra estrategia del diablo. No, 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 tú no vas a morir. Y ese es un ejemplo de lo que el diablo dice el día de hoy. Él le dijo a Eva, si comes de este fruto, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero aquí hay algo más. Vamos a Romanos capítulo 8. Hay otra palabra que dice, seguramente morirás. La misma palabra que le dijo a Adán y Eva, ciertamente morirás, también la dice en Romanos capítulo 8. Si haces esto, seguramente morirás. En el versículo 12. Así que hermanos, él no está hablando de incrédulos, sino de hermanos. Deudores somos no a la carne. En el verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, y aunque eres un hijo de Dios, ciertamente morirás. Pero aquí, ¿qué dice el diablo? Lo mismo que le dijo a Eva. No, no vas a morir. Eres un hijo de Dios. Recuerda, hace 15 años aceptaste a Cristo como tu Salvador. Entonces, no importa si vives de acuerdo a la carne, no morirás. Esa es la misma voz que se escuchó en el Edén y es la misma que ha estado hablando por todo el mundo durante todos estos años. Y aunque Dios lo haya dicho, no pasará. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Este mensaje no es para asustarles. Imaginémonos que es un doctor advirtiéndonos. Pensemos en una persona que es alcohólica y su hígado está dañado. Y el doctor le dice, si vas a beber más alcohol, tu hígado se arruinará y morirás. ¿Lo vas a odiar por lo que te dijo? No. Una persona sensata se tomará en serio lo que le dice el doctor. Está bien, ya no seguiré tomando alcohol. O si alguien tiene los pulmones negros de tanto fumar cigarrillo y el médico le dice, si sigue fumando cigarrillos, va a reducir tus esperanzas de vida en un par de años. Él dejará de fumar. Y les diré algo, que muchas personas que he conocido escuchan a los médicos más de lo que escuchan a Dios. Y la prueba de eso es que temen más a la enfermedad que al pecado. Y déjenme darles un ejemplo. Conozco personas que contrajeron el SIDA. Ellos más tarde se convirtieron al Señor. Ellos murieron de SIDA, pero fueron al cielo, porque nacieron de nuevo. Sus pecados fueron perdonados, pero sufrieron las consecuencias.
Pero nadie va al infierno porque tiene sida o tiene cáncer. La gente va al infierno por el pecado. Entonces, ¿qué es peor? ¿El pecado o el cáncer? ¿El pecado o el SIDA? Y debemos entender esto claramente. Y el diablo ha logrado que la gente mire más grave la enfermedad que el pecado. Y una de las oraciones que más hago al Señor, yo le digo, Señor, sé que ya estoy envejeciendo, pero debo ser más cuidadoso con mi salud, pero no quiero temer a la alta presión arterial o a la diabetes o al cáncer, pero debo ser más cuidadoso con el pecado. Te pido que nunca dejes que el pecado entre en mí, porque yo no le tengo tanto temor a alguna enfermedad terrenal como al decir una mentira, o odiar a la gente, o tener una actitud implacable, o vivir más de acuerdo a mis deseos. Le pido que ese día nunca llegue a mi vida. Yo hago esa oración y tú que eres joven puedes comenzar a hacerla. Imagina la vida que podrías vivir en la que temes y odias el pecado más que cualquier enfermedad en el mundo. Así de cuidadosos que somos cuando vamos a un hospital y sabemos que nos van a extraer sangre, ellos primero frotan con un poco de alcohol para evitar que un germen entre en nuestra vena. Nosotros somos cuidadosos y sabemos la importancia de eso. Y por eso debemos ser cuidadosos. Aún ponemos eso en manos de Dios para que todo salga bien, porque somos cuidadosos de que un pequeño germen entre en nuestra vena. ¡Wow! Ahora imagina si tuviéramos esa actitud contra el pecado. Señor, no quiero que ni un pequeño pecado entre en mi corazón. ¿Te imaginas qué tipo de iglesia seríamos? La luz brillaría tan intensamente aquí que la gente se sentiría atraída hacia esa luz. Hace muchos años, cuando comencé a sentir la carga de predicar el Evangelio en la India, y la India tiene 1.400 millones de habitantes, donde el 1% son nominalmente cristianos, y tal vez entre ellos el 10% son nacidos de nuevo. Eso significa que es un número pequeño de personas, en un país que tiene 1.400 millones de personas. Y yo dije, Señor, ¿cómo voy a alcanzar a todas estas personas para predicarles el Evangelio y así reciban el mensaje de Cristo? No puedo llegar a toda esta gente hablándoles acerca del cielo, porque todos quieren ir al cielo y pocos dejar el pecado. Entonces el Señor me dijo, no tienes que ir por todo el país haciendo todo, porque hay una mejor manera. Es como una expresión muy famosa que dice, encuentra una aguja en el pajar. Y el pajar es un lugar enorme de heno. Y si ahí hay una aguja escondida, ¿cómo la vas a encontrar? Tendrías que mover todo el heno y encontrar esa aguja. Ahora imagina encontrar en medio del pajar de 1.400 millones de personas en la India, hay unos aquí y allá que quieren seguir a Jesús. ¿Cómo los encuentro? Me tomaría toda la vida cubrir el 1% en mi país. Y el Señor me dijo, no tienes que hacer eso. Pero si tu iglesia es un imán muy poderoso, sacarás todas esas agujas del pajar sin que te sumerjas dentro del pajar. Eso significa que tu luz será como un poder tan grande. En otras palabras, tu testimonio de vida y tu iglesia hará que las personas sean atraídas aquí. Y yo dije, eso es una manera más eficiente de sacar las agujas del pajar. Y eso es lo que queremos ser. Una iglesia como un imán poderoso. Eso significa una iglesia que busca la santidad, donde todos se aman unos a otros y vivimos según los estándares de Dios. Eso es un imán poderoso. ¿Y a quiénes atraerá? No atraerá el heno. Va a atraer a personas que están anhelando vivir una vida piadosa. Y esta ha sido una de nuestras oraciones. Que si hay personas que viven alrededor de nuestra iglesia o lugares aledaños, por favor, atráelos a nosotros para agregarlos a tu iglesia, predicarles el Evangelio. Y una vez que esa oración comenzó a ser respondida, dijimos, Señor, ¿hay alguien en este estado o en este país o tal vez en el mundo
Esa era una oración muy ambiciosa. Y así fue como poco a poco fuimos creciendo. Y si predicamos en todo el mundo, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Y luego el Señor permitió que existiera el Internet. Y fue increíble. Un día recibí una carta de Groenlandia. Pensé que solo estaban preguntando algo. Ellos estaban respondiendo a nuestros mensajes y yo dije, wow, realmente hemos llegado muy lejos. Nueva Zelanda, a Fiji, a Chile y Groenlandia. Y yo dije, Señor, es increíble lo que haces cuando oramos. Y comenzó con una simple oración. ¿Dónde están esas agujas? Ayúdanos a encontrarlas. Y yo le dije, no quiero encontrar solo gente que quiere ir al cielo, porque todos quieren ir al cielo. Quiero encontrar lo que Jesús dijo, los que caminan en el camino angosto, y muy pocos lo encuentran. Esa es parte de tomar la cruz y negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Y dije, Señor, solo a esos pocos quiero encontrar. A los demás no les interesa el camino angosto. Y donde voy y tengo la oportunidad de predicar el evangelio, lo hago. Pero quiero edificar la iglesia con esos pocos que quieren andar en el camino angosto, los que quieren ser un testimonio y lo más importante, que están dispuestos a tomar su cruz en su vida diaria y seguir a Jesús. Permítenos ser una iglesia poderosa, como un poderoso imán que atraiga a otros que estén interesados a vivir esta vida. Y no serán muchos. Podrás construir una mega iglesia, pero cuando Jesús tenía grandes multitudes siguiéndole, Él se dio la vuelta y les dijo algunas palabras duras. Si quieren ser mis discípulos, deben aborrecer a padre, madre, hijo, hija, esposa, tomar su cruz todos los días y seguirme, dejar sus posesiones si quieren ser mis discípulos. ¿Se imaginan decirle todas esas palabras a una gran multitud? Los pastores en el día de hoy lo que piensan cuando ven esas multitudes es en el momento de la ofrenda. Pero Jesús no hizo eso. Él quiere que les prediquemos la verdad. Y la mayoría de ellos se fueron. Por cierto, eso está en Lucas capítulo 14. Y en otro momento en Juan capítulo 6, aquí hay otra gran multitud, cuando multiplicó los panes y los peces. Y luego les predicó algo fuerte acerca de comer mi carne y beber mi sangre, participar en mi muerte, la muerte de la cruz. Y esa gran multitud también se apartó de él diciendo, estas son palabras fuertes, ¿quién podrá soportarlas? Eso está en Juan capítulo 6. Y al final solo quedaron 12. Jesús fue un gran maestro en hacer lo contrario de lo que hacen muchos pastores el día de hoy. Reducir el número en una iglesia a un grupo pequeño. Y yo he experimentado eso en muchas iglesias que hemos plantado en diferentes partes del mundo. Cuando comienzan, el grupo es grande, luego se reduce. Y ahí el Señor dice, ahora puedo construir mi iglesia. Tienen que pasar por un colador. Y este patrón se ve en los 4 evangelios. Jesús hizo grandes milagros. Luego predicó grandes sermones poderosos y mucha gente vino. Y luego comenzó a predicar toda la verdad. Y la gente tuvo que pasar por ese colador. Y luego se quedó con unos pocos. Y ahí él dijo, ahora podemos construir el cuerpo. Entonces, otra de las estrategias que utiliza Satanás es evitar que prediquemos toda la verdad. Por ejemplo, si vives de acuerdo a la carne, morirás. Entonces él dirá, no prediques que morirás, porque no morirás. Por supuesto que morirás. La Biblia lo dice. Ahora quiero enseñarles algo más acerca de los planes de Satanás. Él logró engañar a Eva, haciéndole creer que Dios no la amaba. ¿Y sabes que esa fue la esencia de esa tentación? Hacerle creer a Eva que Dios no la amaba. Y les digo que ese es el mensaje que Satanás ha estado predicando durante todos estos años a toda la humanidad. Dios no te ama. Si Él realmente te amara, te haría todo esto que es tan hermoso, que es tan sabroso, que es tan bueno. ¿Por qué no te permite comerlo? Eso es lo que Él dice aquí. Y mira lo que dice el versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 5. Que sabe Dios que el día que comáis de este árbol, si ven, él aquí está acusando a Dios de ser egoísta. Dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y él no quiere que ustedes sean como él.
Él quiere ser el único Dios. Si comes esto, tú también serás como Dios. Y Él no quiere que tú seas como Él. ¡Qué mentira! Y así Satanás engañó a la mujer. Y cuando ella escuchó eso, inmediatamente la comió, porque quería ser como Dios. Hoy en día el mundo está lleno de personas que quieren ser como Dios. ¿Viste cómo fue la tentación de Adán y Eva? Hoy en día el mundo está lleno de dictadores, gobernantes, tiranos que quieren ser como Dios. Ellos quieren gobernar a la gente, tenerlos bajo su dominio. Han malentendido esto de Dios. Dios no gobierna de esta manera. Y esta es la manera de ser de muchos líderes religiosos. De todo tipo de religiones, ellos quieren ser como Dios para obtener seguidores. Ellos quieren someter y gobernar a la gente. Y de la misma manera comenzó esta tentación. Tú puedes ser como Dios. Y es muy interesante que Jesús vino con el mismo mensaje, pero con un propósito muy diferente. Satanás dijo, puede ser como Dios, teniendo poder, autoridad, conocimiento. Y Jesús cuando vino dijo, tú puedes ser como Dios, en amor, en bondad, humildad, tu carácter, no querer gobernar sobre los demás, en lavarle los pies a los demás, en servirles. Ambos mensajes dicen que tú puedes ser como Dios. ¿Cuál vamos a escoger? Y te digo que mucha gente no ha entendido esta verdad. Si te has aferrado al mensaje de Cristo, en la forma como debemos seguir a Dios, recuerda que Jesús dijo en Juan capítulo 13, no tengo tiempo para mostrarte todo esto, pero tú puedes leerlo cuando lavó los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13. Y luego Juan en el capítulo 14 dijo, cuando Felipe le dijo, enséñanos al Padre. Y Jesús le dijo, ¿has visto que yo te he lavado los pies? Si me has visto, has visto al Padre. Eso es lo que Dios quiere. Dios es el que quiere lavarte los pies. ¡Wow! ¿Este es el Dios que adoras? Sé como Él. Lava los pies de los demás o quiere gobernar sobre los demás. Dios me ha llamado a ser un predicador y maestro de la palabra de Dios. Y Él me ha dicho claramente que nunca olvide que el propósito de la predicación es lavar los pies de las personas. No es para gobernar sobre sus vidas o para decirles qué es lo que tienen que estar haciendo. Es por eso que ves a mucha gente con los pies sucios. Él quiere que te pongas de rodillas y los laves. A veces puede doler. Tienes que lavarlos con un cepillo duro para quitar el sucio. Entonces, si sientes que te duele, no te ofendas. Es para quitar la suciedad de los pies. Y nunca olvidaré eso por el resto de mi vida. Y de esta manera he trabajado con los ancianos de las demás iglesias y yo les digo a ellos, recuerden esto, mis hermanos, somos lavadores de pies. Nunca jamás piensen que son algo más que eso. Estamos llamados a lavar los pies. Debemos ser como Dios. De esa manera, no querramos gobernar sobre las demás personas. No escuches el mensaje del diablo, que puede ser como Dios en poder y autoridad y gobernar sobre los demás. No, pero escucha el mensaje de Jesús, que puede ser como Dios en carácter, en humildad y servicio, así como lo hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Así que las maquinaciones de Satanás son estas. Él quiere hacerte como Dios de la manera equivocada. Y necesitamos discernir, Pablo lo dijo. No ignoremos las maquinaciones del diablo. Y Pablo nunca permitió envanecerse para convertirse en un gran gobernante de las iglesias. Él fue un siervo hasta el final de su vida. La otra cosa que quiero mencionar aquí es esta imagen incorrecta de Dios que Satanás le da a Eva. Cuando le dijo a Eva, realmente Dios no te ama. ¿Por qué no te permite que comas eso? Si te amara, Él permitiera que comieras lo que quisieras.
pero te lo prohíbe porque no te ama. Y creo que esa es la razón por la que muchos creyentes no vienen al Señor. Ellos sienten que Dios realmente no los ama y por eso se esconden. Tan pronto como Adán pecó, dice que fue y se escondió detrás de un árbol. ¿Puedes imaginar cómo el pecado vuelve a una persona completamente tonta? Es completamente tonto ir detrás de un árbol a esconderse y jugar al escondite con Dios. Esto muestra la ignorancia del hombre. Esto muestra lo torpe que se vuelve un hombre en el momento que peca. Él cree que puede esconderse detrás de un árbol y Dios no lo verá. Y te diré que el pecado hace a una persona torpe. Y a muchos les ha entorpecido la mente cuando pecan. Y ellos no solo se escondieron de Dios. Antes del pecado, Adán y Eva eran marido y mujer. Ellos andaban desnudos y no se avergonzaban el uno y el otro. En Génesis capítulo 2, verso 25. Pero en el momento que pecaron, su conexión con Dios se rompió. No solo se escondieron de Dios, sino que comenzaron a esconderse el uno del otro. Y buscaron hojas para cubrirse. Y Eva le decía a Adán, no quiero que me veas. Tenían pena el uno del otro, porque sus cuerpos estaban desnudos. Y Adán le decía, no quiero que me veas a mí tampoco. Y ellos comenzaron a esconderse el uno del otro. Y saben que esto de esconderse el uno del otro ha continuado hasta el día de hoy. Aún en estos días, los esposos y las esposas se esconden el uno del otro. Y no me refiero al cuerpo físico. Me refiero a que la otra persona no quiere que tú sepas que tienes alguna debilidad, porque piensa que si lo sabrías, te decepcionarías de él o de ella. Y eso también pasa en la iglesia. Oh, no quiero que los hermanos me descubran. Que sepan que tengo esta debilidad, porque se van a decepcionar de mí. ¿No es triste? Que las personas piensen esto. Y esto comenzó desde el principio en el jardín del Edén. Esta falta de voluntad de ser conocidos, incluso ante Dios. Piensas que Dios no te amará porque eres malo. Esa es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Queremos escondernos de Dios. ¿Y crees que puedes esconder cualquier cosa delante de Dios? Él te conoce y te ama. Y esa es una de las cosas que hizo Jesús en muchas de sus acciones. ¿Sabes que los fariseos trajeron a una mujer una vez atrapada en adulterio? En Juan capítulo 8. Y había una ley en el Antiguo Testamento que decía que si una mujer era sorprendida en adulterio debería ser apedreada. ¿Y ustedes saben quién le dio esa ley a Moisés? Jesús, cuando él estaba en el cielo. Como hijo de Dios, le dio esa ley a Moisés. Y allí decía que una mujer debería morir así. Y la razón fue para que vieran cuán grave es el adulterio. Y no era porque Dios odiaba a las mujeres adúlteras, sino para que vieran lo grave que es el adulterio. Así como a veces es necesario azotar a un niño para que aprenda cuán grave es la desobediencia. Y cuando Jesús vino a la tierra, ellos le dijeron a Jesús, la ley de Moisés dice que si una mujer es sorprendida en adulterio debe morir apedreada. Y luego le dijeron, ¿qué vas a hacer? Y Jesús les dijo, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Al final, ninguno de ellos quedó sin pecado. El único que estaba calificado para tomar una piedra y tirársela a esa mujer era Jesús. ¿Por qué no lo hizo? Porque no guardó la ley que él mismo le había dado años antes a Israel, en la cual una mujer adúltera debería morir apedreada, porque ese no era el propósito. Él se negó a tomar una piedra. Él no vino a tirarle piedras a las personas adúlteras. Él vino a perdonarlas, a redimirlas, a cambiarlas. Ojalá entendiéramos esto. Ojalá no tuviéramos una idea equivocada de Dios en nuestras mentes. Que yo soy tan malo que Dios no puede aceptarme. Supongamos que eres un creyente que se congrega en una iglesia donde predican la santidad, así como aquí, y pecas en algo y dices, he pecado aquí o en alguna de nuestras iglesias. Pero si se lo digo a la gente, no me amará. ¿De verdad? Si lo hacen, no son como Dios. Dios te ama. ¿Sabes cuánto amaba el padre al hijo pródigo?
Ese hijo pródigo había estado alejado del padre por años. Pero dice que un día este padre vio a su hijo harapiento, que ni se parecía a lo que él era, pero él, a pesar de eso, salió de la casa, lo reconoció, porque de lejos lo había conocido. Y el padre corrió. Y esta es la única parte en la Biblia donde dice que Dios corrió para darle la bienvenida a este pecador. Y él no era un hombre santo. Él había desobedecido y quebrantado sus leyes. Jesús le hubiera dicho, Dios te ama. Esta historia muestra el intenso amor de Dios por las personas que arruinaron su vida. Entonces Jesús perdonó a esa mujer atrapada en adulterio. Le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Pues yo tampoco te condeno. ¿Él tomó ese adulterio a la ligera? No, para nada. Porque lo siguiente que le dice, no vuelvas a pecar. Hay dos frases en esta parte, no las olvides. Una es, yo no te condeno. Pero solo esa no es el evangelio completo. El evangelio completo es, no peques de nuevo. Yo te ayudaré. No vuelvas a pecar. Esto es maravilloso. Y muchas personas solo predican la primera parte del evangelio. Yo no te condeno, pero debemos predicar el evangelio completo. Vete y no peques más. Hay otra historia de la mujer en Samaria que se había divorciado 5 veces. En Juan capítulo 4, ahora se acostaba con un hombre que no era su esposo. Y Jesús, guiado por el Espíritu Santo, pasó por Samaria. De pronto el Espíritu Santo lo impulsa a sentarse en el pozo, porque el Espíritu Santo sabía que la mujer iba a venir. Es increíble cómo Dios nos lleva al encuentro con personas necesitadas el día de hoy. Y ahí estaba esa mujer, y Jesús sabía todo sobre su vida. A veces he pensado esto, supongamos que una señora viene a esta iglesia, que se ha divorciado 5 veces, y ahora se está acostando con un hombre que no es su esposo. ¿Tú cómo la mirarías? Dime, ¿cómo la mirarías? Yo espero que la mires así como Jesús miró a aquella mujer, que está necesitada, en mal estado, y sobre todo necesitada de perdón. Y Dios vino a la tierra para restaurar a esas personas. Ese es el tipo de iglesia que deberíamos ser. No es que vamos a probar el pecado, sino que vamos a predicar el evangelio completo. Yo no te condeno, no lo vuelvas a hacer y no peques más. Tampoco debemos darle la impresión a la gente de que Dios no los aceptará porque son demasiado malos. Nunca dejes que el diablo te diga, oh, Dios no te aceptará. Ya has caído en sus mentiras, no vuelvas a caer en ellas, porque Él te dará la bienvenida de nuevo. Te ayudará a superarlo. Nunca, nunca caigan en las trampas de Satanás de esconderte delante de Dios, porque de Dios no te puedes esconder. Leemos que cuando Dios entró en el jardín, le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y así Él viene a buscarnos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, alegrémonos en Dios. Él viene no solo a perdonarnos, sino también a superar cualquiera que sean nuestras limitaciones y no ser ignorantes de las tácticas de Satanás. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a fundarnos inquebrantablemente en lo que hemos escuchado hoy. Estas maravillosas verdades de tu amor por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.